Les invito a que nos pongamos de pie. Vamos a estar orando por la palabra del Señor, por lo que el Señor tiene, palabra fresca para nuestras vidas y para nuestros corazones. Amado Dios, gracias te damos por todo este tiempo hermoso que hemos estado dándote la gloria, la honra, la alabanza, los agradecimientos, Señor, compartiendo con nuestros hermanos y edificándonos, Señor Jesús, en tu nombre. Gracias, bendito Dios, Padre, porque ahora viene tu palabra, Señor, va a ser expuesta tu palabra para hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones, que tengamos un corazón contrito y humillado y los oídos sensibles y prestemos atención a lo que tú quieres hablarnos para poder poner en práctica lo que nos vas a decir, Señor Jesús, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Y así le invito a la pastora Pati, que va a estar compartiendo con todos nosotros este tiempo. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Es un gran privilegio y una gran responsabilidad poder compartir en esta mañana la palabra del Señor. Pero estamos felices, agradecidos, gozosos por esta oportunidad que el Señor nos da de poder alabarle, de poder honrarle en este día, de poder agradecerle a Él. Así que saludo a los hermanos aquí presentes, a los hermanos que están por las redes. Gracias porque en este día vamos a escuchar su palabra y creemos que Él va a hablar en nuestras vidas, ¿sí? ¿Cuántos creen que el Señor les va a hablar en esta mañana? Nos va a hablar, ¿sí? Amén. Por eso les invito que vayamos a la carta de Santiago. Vieron que yo les estoy compartiendo esta carta que Santiago le escribió a la iglesia de Jerusalén, a la iglesia de ese tiempo. Y hoy vamos a ver Santiago capítulo 1, versículo 18. Y también les invito a que nos pongamos de pie, el que pueda, para leer la palabra de Dios en reverencia a Él. Santiago capítulo 1, versículo 18. Dice así: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Muchas gracias. Dijimos que esta carta fue escrita por Santiago. Como domingos anteriores ya lo hemos dicho, Santiago tenía una gran responsabilidad y era de enseñar a la iglesia de ese tiempo cómo debían vivir, cómo debían ser sus acciones, sus actitudes en su vida cotidiana como verdaderos cristianos. Y aunque esto fue escrito hace miles de años, también es aplicable para la iglesia de hoy, para nosotros, para los cristianos de este tiempo. Y Santiago comienza esta carta, vamos a hacer un repaso de lo que él ya les enseñaba, de lo que hemos estado viendo nosotros. Les enseñaba que tuvieran por sumo gozo cuando se hallaran en diversas pruebas. Y pareciera contradictorio decir esto, porque cuando estamos pasando por momentos difíciles, ¿cómo tener sumo gozo? Pero les decía esto, que tuvieran por sumo gozo cuando se hallaran en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produciría paciencia, y que esa paciencia, para que tuviera su obra completa, para que ellos fueran cabales y perfectos. También les enseñaba que si les faltaba sabiduría, se la pidieran a Dios y Él la iba a dar abundantemente y sin reproche, pero que pidieran con fe. También les enseñaba que cuando, y les decía que cuando fueran tentados, no dijeran que eran tentados por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que de su propia concupiscencia, el hombre o la mujer es atraído y seducido y luego da a luz el pecado. También les decía: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Dios no cambia. Y en este contexto les dice estas palabras que hoy
leímos en Santiago capítulo 1, versículo 18, que Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Y vemos que este versículo expresa de una manera real, clara y simple el significado del nuevo nacimiento, el significado de la salvación. Y yo le he puesto como título a este sermón, nacidos, para los hermanos que están tomando nota, nacer por su voluntad, porque la palabra de Dios nos decía que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura. Entonces el título le puse nacer por su voluntad. Y acá decíamos que cuando dice el versículo comienza Él, se está refiriendo, está hablando de Dios, del Padre. Y al decir de su voluntad, sabemos cómo es la voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta, como dice Romanos 12:2. Y también la palabra de Dios nos enseña cuál es su voluntad con respecto a la salvación. ¿Qué es lo que Dios dice con respecto a esto? Y la palabra de Dios nos dice que su voluntad como es, que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto decía el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. La segunda parte del versículo 9 dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y vemos claramente que dice todos, no dice algunos, sino dice todos. Y sigue diciendo el versículo 18, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esto es por medio de Cristo. Gracias a ese amor incomparable de Dios, a ese amor inconmensurable, al enviar a su Hijo, a su único Hijo, al unigénito Hijo de Dios, a este mundo para salvarnos, como dice la palabra de Dios tan conocida para nosotros, ¿no? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y quién es la palabra de verdad, hermanos? Cristo. Cristo es la palabra de verdad. El verbo hecho carne, como dice Juan 1:1. Y cuando dice nos hizo nacer, se refiere claramente al nuevo nacimiento, es decir, a nacer espiritualmente, a tener un espíritu nuevo. Eso significa cuando dice nos hizo nacer. Y nosotros sabemos que solo esto lo podemos lograr u obtener a través de Cristo. Recordemos que Dios hizo al hombre como recto, así nos dice la palabra de Dios, pero ellos buscaron muchas perversiones, así nos enseña la palabra de Dios en Eclesiastés 7:29, y vemos que aquí cae por tierra la falsa doctrina del pecado original, que enseñan que el hombre nace en pecado, y no es así. Dios hizo al hombre recto, lo acabamos de leer en Eclesiastés 7:29, es decir, lo hizo íntegro, lo hizo justo, a la imagen de Dios lo creó. Dice la palabra de Dios en Génesis 1:27, que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza. Otra traducción dice, cuando hablamos de que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscando sus perversiones, otra traducción dice, Dios hizo íntegros a los hombres, pero ellos buscaron muchas artimañas. Y cuando Adán y Eva pecaron y fueron echados del huerto del Edén por su desobediencia, porque Dios les había dicho que no comieran del fruto del árbol de la vida, pero ellos, no desobedientes, pecaron. Y ahora nosotros podemos decir, bueno, ellos pecaron, nosotros no. La palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios nos dice que todos pecamos,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no podemos nosotros decir que fueron solamente Adán y Eva. Nosotros también pecamos, porque la palabra nos deja claramente que nosotros también habíamos pecado. Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios nos dice claramente que todos pecamos. Y nosotros, por medio de Cristo, tenemos una nueva vida espiritualmente hablando. Así dice la palabra de Dios. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados, en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Y los invito a que lo leamos juntos, porque quiero que veamos el versículo 2 y el 3, donde aquí el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Éfeso en ese momento y describe, digamos, perfectamente cómo era la vida sin Cristo de esos hermanos, como nosotros éramos antes de nacer de nuevo. Da una descripción perfecta de cómo es vivir una vida sin Cristo, cómo es estar muertos espiritualmente. Efesios capítulo 2, el versículo 1, lo leímos recién. Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Y vemos el versículo 2 y el 3 y sigue diciendo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Da una declaración o una descripción perfecta de cómo era una vida sin Cristo, como éramos nosotros también, hermanos, antes de nacer de nuevo. Y ahora, ¿cómo es esto de nacer de nuevo? Y vemos en la palabra de Dios, porque Dios nos dejó todo en su palabra para que aprendamos, para que conozcamos, vemos una conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. ¿Y quién era Nicodemo? Para los que tenemos muchos años, ya conocemos la historia, pero vamos a ver y contar lo que dice la palabra de Dios para todos los que conocemos y para los que conocemos poquito o mucho. Así dice la palabra de Dios. ¿Quién era Nicodemo? Y la palabra de Dios nos dice que él era un hombre reconocido ante la sociedad. Era fariseo, era un principal maestro de Israel, bien instruido en la ley. Y él se acerca a Jesús. Esta historia la relata Juan en capítulo 3. Y Nicodemo se acerca a Jesús y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. A lo que Jesús le respondió, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? A lo que Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto lo cita la palabra de Dios en Juan capítulo 3, versículo 1 al 5. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para nacer de nuevo? Debemos reconocer que somos pecadores. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados, creer en Cristo, que murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios, confesarlo con nuestra boca, creerlo en nuestro corazón, como dice también la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Y todos los que estamos aquí presentes, más los hermanos que están por las redes, nosotros hemos hecho esto. Y damos gracias a Dios, porque hemos creído en Cristo, lo hemos confesado con nuestra boca, hemos reconocido nuestros pecados, que necesitábamos un Salvador. Y a todos los que hicimos esto, a los que creemos, a los que recibimos a Cristo,
dice la palabra de Dios que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y los invito a que lo leamos juntos. Juan capítulo 1, versículo 12. Todo lo que hicimos esto de creer en Cristo, de arrepentirnos de nuestros pecados, de confesar con nuestra boca y creer en nuestro corazón, a todos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, dice la palabra de Dios, a los que hemos recibido, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Gloria a Dios, porque somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Y de esta manera somos nueva criatura en Cristo. Un versículo tan conocido para nosotros los cristianos. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. También los invito a que lo leamos juntos. De esta manera nosotros somos nueva criatura en Cristo. Como dice 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Gloria a Dios. Esto nos da gozo, nos produce alegría, felicidad. Nuestro espíritu es nuevo. Tenemos una nueva vida en Cristo. Gloria a Dios. Porque esto, hermanos, es la obra soberana de Dios. Él nos salvó, Cristo Jesús. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La misericordia de Dios, como hablamos y damos gracias en esta mañana. Y los invito a que leamos Tito. Esto nos dice la palabra de Dios, que Él nos salvó, no por obras nuestras de justicia, que nosotros podemos haber hecho, sino por su misericordia. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito, capítulo 3, versículo 5. Dice así: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Estas palabras de Tito confirman, esta palabra que acabamos de leer en Tito 3:5, confirman las palabras de Jesús dichas a Nicodemo en Juan 3:5. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y la palabra de Dios nos dice también que no porque nosotros hayamos hecho obras, no porque nosotros hagamos obras, porque por gracia somos salvos. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nada podíamos hacer, hermanos, por nosotros mismos. Cristo lo hizo todo, y era el único que podía hacer por nosotros ese gran sacrificio de amor, de entregar su vida en esa cruz por amor a todos nosotros, a todos los que creemos en Él. Ahora les hago una pregunta. ¿La salvación es para todos? Porque algunos vieron que dicen, no, es para algunos, para unos sí, para otros no. Bueno, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, porque nosotros, como verdaderos cristianos, nuestra palabra final, nuestra autoridad final es la Biblia, la palabra de Dios, lo que dice Dios, no lo que digan los grandes predicadores o chicos o doctrinas falsas. No, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, porque nosotros predicamos la sana doctrina y vivimos la sana doctrina. Y la palabra de Dios nos dice en Tito, los invito a que lo leamos juntos, capítulo 2, versículo 11. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios aquí. Tito, capítulo 2, versículo 11. Con respecto a la pregunta que les hice, ¿la salvación es para todos? Y la palabra de Dios nos dice claramente, Tito capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué dice? A algunos sí, otros no.
No, a todos los hombres. Y damos gracias a Dios. Cuando decimos hombre, por supuesto que decimos hombre y mujer. Para todos. La salvación es para todos. Y aquí cae por tierra otra falsa doctrina calvinista que dice que Dios escogió a unos para salvación y a otros para condenación. Y esa es una gran mentira. Es una herejía. Dios quiere que todos seamos salvos. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Porque como dijimos, Juan 3:16, es clarito que Dios envió a su único Hijo para que todos los que creen en su nombre sean salvos, no vayan a la condenación. Por supuesto que vemos ahí un condicionante, que es creer. Hay una decisión que debemos hacer nosotros, hay una decisión que debemos tomar nosotros, y es creer en Cristo. Y sigue diciendo el versículo que estamos compartiendo en esta mañana de Santiago, capítulo 1, versículo 18, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces podemos decir que nacer de nuevo por la palabra de verdad, que es el Evangelio, que son las buenas nuevas, que son las buenas nuevas de salvación, anunciando que Cristo vino, que Él murió, que Él resucitó y está a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. No es que está sentado ahí no, Él está intercediendo por nosotros. ¿Quién dice esto? Pablo le decía a la iglesia de Roma, allí en Romanos capítulo 8, versículo 34. Dice la palabra de Dios que Dios murió, resucitó y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Gloria a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 34. Intercede por todos aquellos que creen en Él, por todos aquellos que han nacido de nuevo, por todos aquellos que son hijos de Dios. Por eso, queridos hermanos, todos los presentes aquí hemos nacido de nuevo. Y Pedro decía esto, el apóstol Pedro, siendo renacidos, no de simiente incorruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios, porque hemos sido renacidos, hemos nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino una incorruptible, porque hemos nacido por la palabra de verdad, hemos nacido por su voluntad, porque Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Así nos decía en esta mañana, nos dice la palabra de Dios en Santiago 1:18. Y lo que les acabo de compartir, que somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, esto lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Nosotros sabemos que por voluntad de carne, es decir, por la unión íntima sexual de un hombre, de una mujer, de un esposo y de una esposa, nace un hijo. Pero nosotros, los hijos de Dios, nacemos por su voluntad. Nacemos de nuevo por medio de Cristo. Y saben que hace muchos años, a mis 16 años, cuando conocí al Señor, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué había nacido? ¿Para qué había nacido? En mi oración, en mi ignorancia, en mis primeros pasitos que daba yo para el Señor, tenía esta pregunta. Y el Señor me respondió con esta palabra que en esta mañana les estoy compartiendo. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué nací? ¿Para qué nací? Y Él me dijo, Él, de su voluntad, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Hermano, no naciste porque tu papá y tu mamá se unió esa noche, esa tarde, esa mañana. No es solo eso, sino que la voluntad de Dios era que naciéramos de nuevo. Era que conociéramos a Cristo, que creyéramos en Él, para tener una relación sincera, genuina, verdadera con nuestro Creador, con nuestro Dios, con quien nos hizo a su imagen y a su semejanza. Y eso fue un bálsamo para mi vida, hermanos. Y allí en más, toda mi vida la rendí a Él. Y no es que ya está,
todos los días hago lo mismo, pero cuando me tocó estudiar esta palabra y prepararla, volví a recordar ese momento tan maravilloso cuando Dios me respondió por esta palabra y sigue llenando mi alma, mi espíritu, todo mi ser, porque sé que si estoy viva hoy es por su voluntad. Si tú estás vivo, si tú estás viva, es por su voluntad. Entonces le damos gloria a Él. ¿Cómo no vamos a darle gracias? ¿Cómo no vamos a adorarle? ¿Cómo no vamos a alabarle? Si es por su voluntad que estamos vivos. Vivos espiritualmente, porque mañana podemos no estar físicamente, pero nos vamos a la presencia de Él, a disfrutar todo lo que Él ha preparado para sus hijos. Perdón porque me emociono, porque su palabra es tan hermosa y tan maravillosa y da respuesta a nuestras vidas en todo momento. Y la parte final de este versículo que compartimos hoy, de Santiago 1:18, dice: para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, ¿qué quiere decir que seamos primicias de sus criaturas? Según la Real Academia Española, primicia significa fruto primero de cualquier cosa. Ahora, al mencionar la palabra primicia, no puedo dejar pasar por alto y mencionar otra falsa doctrina que está dentro de las iglesias evangélicas. No vamos a entrar en detalles, pero sí decir que estas enseñanzas erróneas de estas iglesias fraudulentas, de los falsos pastores y pseudos apóstoles que engañan a la gente pidiendo primicias y diezmos, ya que todo esto fue establecido por Dios, pero únicamente para el pueblo de Israel, no para la iglesia de Cristo, no para los cristianos. Jesús no dejó ninguna enseñanza para dar primicias y diezmos, para que la iglesia lo hiciera hoy. Solo enseñó el dar ofrendas, como el apóstol Pablo le enseñó a la iglesia. Como en esta mañana lo hicimos, hermano. Cada primer día de la semana, es decir, el día domingo, cada uno dé como haya prosperado. Esto le enseñaba Pablo a la iglesia de los Corintios. Esto lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2, cuando trata de la ofrenda. Y la ofrenda es una acción que hacemos y se trata de una ofrenda voluntaria. No varias ofrendas, ni diezmos, ni pactos, ni primicias, ni cuanto más pidan, como estas iglesias fraudulentas enseñan, mal enseñan y practican, engañando a los que allí asisten. Pero esto no es lo que enseña la palabra de Dios, sino lo que acabamos de leer, que dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Ahora te digo que si tú estás en un lugar así y verdaderamente amas a Dios y quieres obedecerle, huye de ese lugar, porque no enseñan la verdad de la palabra de Dios. Primicia quiere decir lo primero y lo mejor. Y aquí la palabra de Dios nos dice a nosotros, a los que hemos nacido de nuevo, a los hijos de Dios, para que seamos primicias de sus criaturas. Lo mejor, lo primero de su creación. Cuando nosotros nacemos espiritualmente a través de Cristo, de la palabra de verdad, somos las primicias de sus criaturas. Y esto, hermanos, es obra exclusiva de Dios. Y al ser las primicias de Dios, somos un reflejo de la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, debemos ser un testimonio vivo de la obra de redención de Cristo a este mundo. La salvación es un acto único del amor de Dios para toda la humanidad. Ahora es nuestra responsabilidad creer en Cristo. Es una decisión que debemos hacer por voluntad propia. Hemos sido hechos hijos de Dios, nos decía la palabra de Dios. Hemos nacido de nuevo por medio de Cristo, por su voluntad, por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Hemos pasado de las tinieblas a su luz admirable. Hemos pasado de muerte espiritual a vida perpetua. Ahora, ¿cómo saber que has nacido de nuevo? ¿Cómo sé que Jesús nació de nuevo? ¿Cómo sé que Belén, Milton
Y todos los hermanos aquí presentes, yo y los que están viendo este video, he nacido de nuevo, dando fruto, hermanos, de ese arrepentimiento, con tu vida, con tu testimonio, con tus acciones, porque ya no son más las mismas de antes. Dijimos que las cosas viejas pasaron y aquí todas han sido hechas nuevas. Por ejemplo, si antes mentías, ya no lo haces. Si antes hurtabas, trabajas hoy para obtener el sustento que necesitas. Por eso, queridos hermanos, tenemos una gran responsabilidad de ser luz de Cristo a los demás. Vivir en obediencia a la palabra de Dios, en santidad, en verdad, demostrando con nuestra manera de vivir que realmente hemos nacido de nuevo, dando evidencia de ser verdaderos cristianos. Que a través de ti puedan ver que hay una vida diferente, que puedan ver que has nacido de nuevo, que puedan ver que pueden enderezar sus pasos, sus caminos y corregirlos por medio de Cristo. Que vean en ti la hermosa creación de Dios, las primicias y los mejores frutos de su creación. Que vean en ti lo grande que Dios hace con aquellos que creen en Él y le entregan su vida por completo al Señor. Por eso, si hay alguien aquí en esta mañana, o alguien que esté mirando este video, que no ha nacido de nuevo, este puede ser tu momento. Este puede ser tu día. Porque mañana puede ser tarde. Cree en Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y el Salvador de tu vida. Cree en tu corazón que Él murió, que Él resucitó y que es por medio de quien tenemos redención por su sangre. Ánimo, queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Oramos. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque tu palabra es más cortante que espada de doble filo. Tu palabra que habla lo profundo de nuestro ser. Tu palabra que nos educa, que nos enseña. Y te doy gracias, Señor, por ese paso de fe que pude dar, de creer en ti, pero también por la gran responsabilidad que tengo de ser un testimonio vivo de que Cristo vive en mí, de que soy una verdadera hija de Dios. Señor, gracias por ese sacrificio tan grande que hiciste por mí y por cada uno de los que creemos en ti. Gracias, amado Dios. A ti sea toda gloria, toda honra y toda alabanza, porque solo tú y nadie más que tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Y así lo dejas. Gloria a Dios. Una de las citas que el Señor trae su palabra viva a nuestros corazones y que esto podamos ponerlo por obra, hermanos queridos, en nuestras vidas. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la exposición de ella. Gracias, bendito Dios, porque tú nos edificas, Señor Jesús. Gracias, oh Dios. Gracias por tu vida, Cristo, de darla en la cruz por nosotros. Que hoy podamos tener este alimento precioso para nuestra vida y para poder ir creciendo en tu voluntad, tu perfecta voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos queridos, vamos a participar de la cena del Señor. Yo le voy a estar invitando a la pastora Patri y a Belén que nos acompañen para ir ya preparando el pan y el vino para participar de la cena. A los hermanos aquí presentes, a los hermanos que están en las redes, para que tengan preparadito también su pan y su vino y participar todos juntos. Les invito a que leamos la palabra de Dios que hablamos en 1 Corintios capítulo 11
verso 23, y leemos allí en el nombre de Jesús. Dice así el verso 23 de 1 Corintios 11. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, el verso 24. Y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y sigue diciendo el 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Verso 33. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Gloria a Dios. La instrucción del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, tomada aún del mismo Jesús, que él participó de la cena en la última Pascua, que participó con sus discípulos en el aposento alto, y cuánto él deseaba compartir esa cena. El último momento que iba a estar Jesús físicamente con ellos, aunque después estuvo con un cuerpo glorificado, después de haber resucitado, pero era el último tiempo donde él compartió esa cena y les enseñó y les dijo que todo lo que hicieran, compartir el pan, que era símbolo de su cuerpo que iba a ser molido, herido en la cruz, y el vino que representa la sangre, que simboliza la sangre, esa sangre vertida en la cruz del Calvario para limpiar nuestros pecados, era la que ellos participaban simbólicamente como iglesia, iniciaban como iglesia este mandamiento precioso, y donde nos deja también a nosotros como cristianos de cumplir este hermoso mandamiento con gozo, con alegría, pero recordando de que el sacrificio de Cristo Jesús y lo que Él hizo y que va a venir a buscarnos. Y todas las veces que lo hagamos en memoria de Él. Por eso Pablo instruyó a la iglesia. Y en este caso era puntualmente la iglesia de Corintios. Por eso le damos gracias al Señor, hermano querido. Y que nosotros en este momento podamos examinarnos a nosotros mismos para no ser juzgados por el Señor. Porque el Señor disciplina y castiga a sus hijos cuando no están caminando en la vereda correcta o en los preceptos de Dios. Porque Él quiere que todos procedan, como decía la pastora esta mañana, todos procedan al arrepentimiento. Que nadie caiga en condenación y en la ira, hermano querido. Por eso estamos en la misericordia de Dios, en este tiempo de gracia. Y en este tiempo de gracia podemos, como dice la palabra, también aún ser agradecidos por ese favor inmerecido que tenemos por medio de Cristo, nuestro Señor. Así que examinémonos mientras vamos a compartir allí, los hermanos que están en las redes, nosotros aquí tengamos un tiempito de examinarnos y de pedir perdón al Señor, de estar a cuenta con Dios y de estar a cuenta con nuestros hermanos. Si usted ha habido con algún hermano que ha tenido algún cruce de palabras, o como fue alguien que lo haya ofendido, hermano querido, estemos a cuenta, pidámonos perdón, tengámoslo presente a estos, para que podamos estar y ser dignos, ¿no?, por medio de Cristo Jesús, de participar de estos símbolos, ¿no?, del cuerpo y de la sangre de Cristo. Así que les invito a la pastora Patti, a Belén, que estemos orando por este tiempo.
Gracias, Señor, por este momento que estamos por compartir la Santa Cena, Señor. Gracias por este pan que simboliza tu cuerpo, que fue puesto en sacrificio por cada uno de nosotros. Gracias por esa esperanza viva que tenemos de compartir esta cena, Señor, contigo un día. Gracias te damos por esa comunión contigo, con los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amado Dios, queremos agradecerte por Jesucristo, tu único Hijo. Gracias, Señor, por venir a esta tierra a dar tu vida y a entregarla por amor, por derramar esa sangre preciosa en esa cruz para limpiar todos nuestros pecados. Gracias porque este vino representa y simboliza, pero gracias, Señor, porque lo vamos a hacer en memoria de ti, recordando, Señor, este momento y este acto de amor tan grande que tú hiciste por toda la humanidad, Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, invitamos a las hermanas que pasen a repartir el pan y el vino. Como decíamos, son símbolos, hermano. Simplemente símbolos. No es que el vino se convierte en la sangre ni el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Son símbolos de ellos. Y no tampoco porque tomemos la cena del Señor, ella es la que nos salva. Nosotros recibimos la salvación por fe, como escuchamos en el mensaje que nos habló el Señor, de cómo ser una nueva criatura, por la fe en Cristo Jesús. Hoy hacemos este acto en memoria de Cristo, en memoria de Él, que dio su vida por nosotros. Por eso estamos agradecidos, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con cada uno de tus hijos, para con la iglesia, la cual te espera y sabemos que vienes a buscarlo. Gloria a Dios. Gracias. Bueno, hermanos queridos, estamos todos preparados para participar todos juntos. Lo podemos hacer en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios que hemos podido participar de la cena del Señor. Qué hermoso, hermano, en esta comunión que tenemos como hermanos en Cristo y lo hemos hecho en memoria de Él. Gloria sea su nombre. Y bueno, vamos a cantar una alabanza dándole gloria, honra y agradecimiento a nuestro Señor por su obra redentora. ¿Le cantamos al Señor?
Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, bendito Dios, porque hemos podido participar de la cena tuya, oh Jesús. Gracias. Gracias porque lo podemos hacer en comunión y lo podemos hacer en memoria de ti, Señor. Lo hacemos en memoria de ti. Hasta cuando tú vengas a buscar a tu iglesia. Te esperamos, Señor, y sabemos que vendrás a buscarnos. Como dice Apocalipsis al final, sí, ven pronto, Señor Jesús, ven pronto. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos queridos, hemos participado de la cena, hemos tenido una reunión hermosa, el Señor ha hablado en nuestras vidas y ¿qué más podemos pedir, no? Qué hermoso, nos vamos contentos, gozosos y llenos del Señor en nuestra vida. Así que les saludamos en la paz del Señor. Salúdense, hermanos queridos. Muchas bendiciones a nuestros hermanos que están en las redes. Saluden a sus familias, bendíganles, lleven el mensaje de salvación y muchas bendiciones para todos. Que tengamos un feliz y bendecido domingo y nos vemos domingo que viene, Dios mediante, si el Señor no viene antes. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos.